cierto. Lo que tampoco está del todo sencillo por el estrecho margen, ¿no?, que tiene para producirse la transferencia del gobierno saliente al gobierno entrante, deja muchas preguntas sobre la mesa y para ello hemos invitado a la presidenta del Consejo de Ministros, la señora Violeta Bermúdez, que ya está con nosotros. Bienvenida, señora primera ministra. Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Para la gente probablemente este sea un tema administrativo, distante, ¿no?, de poca, digamos, de poco conocimiento, si es posible utilizar el término. ¿En qué consiste? Es decir, ¿solamente es pasar documentación del gobierno saliente al gobierno entrante? El público quizá pueda tener una mejor idea, sobre todo teniendo en cuenta el poco margen de tiempo que existe para este acto. Sí, muchas gracias por la pregunta, que me permite explicar que la transferencia de gestión gubernamental tiene por finalidad precisamente que la nueva administración que va a asumir la gestión del gobierno en los próximos 5 años conozca cómo está la situación de cada uno de los sectores del Poder Ejecutivo. Es decir, qué procesos están en curso, cuáles son las medidas que se tienen que adoptar en el breve término, cuáles son los plazos que se vencen, cuáles son aquellos otros aspectos críticos sobre los cuales ellos deben poner atención. En esta oportunidad no solamente se está informando sobre aspectos administrativos, sino también sobre aspectos cualitativos. Es una transferencia que la Contraloría, ha calificado como una transferencia estratégica, porque además de pasar información, hemos subido a la plataforma web comentarios sobre riesgos, sobre obstáculos que se pueden presentar, pero también sobre aspectos que se pueden fortalecer. Ahora, lo más importante es la vacunación y cómo ésta pueda continuar a la misma velocidad que se ha logrado desplegar en las semanas últimas de su gobierno. ¿Qué garantía existe para ello, teniendo en cuenta que en las últimas horas, o por lo menos hasta la mañana, y ayer incluso, el ministro Ugarte, ¿no?, decía que el señor Ceballos es muy pesimista para ver las cosas? Después ya el señor Ceballos ha dicho, bueno, creo que está más o menos claro, pero esa sensación de que se discutan estas cosas en público, en esos términos, no deja un buen sabor. Sí, definitivamente, y a nosotros, sinceramente, no solamente nos deja un mal sabor, sino nos preocupa que una persona que va a tener, ahora ya por fin lo designaron formalmente como responsable de recibir el sector salud, se empieza a dar esta información sin haber revisado no solamente documentos que son públicos, sino sin haber accedido a la plataforma de la Contraloría, donde se está dando precisamente el informe situacional del Ministerio de Salud, que es mucho más amplio que pensar solamente en las funciones que cumple cotidianamente, sino que involucra la información sobre la vacunación. Además, no nos olvidemos que el Plan Nacional de Vacunación es público, ha sido actualizado y ha sido publicado hace algunas semanas, precisamente cuando hemos ampliado el público objetivo de la vacunación, que son los adolescentes mayores de 12 años. Pero precisamente, yo sé que usted no puede explícitamente garantizar lo que pase después del 28 de julio, pero lo que están dejando, y sobre todo la interacción con los equipos del gobierno entrante, puede dejar más o menos clara la idea de que la velocidad de la vacunación no va a bajar, o por lo menos no debería bajar. Miren, ellos tienen todas las condiciones para que esto no solamente no baje, sino para que se incremente. Recordemos que en nuestra gestión, cuando empezamos, no teníamos ni una sola vacuna. Nosotros hemos tenido que hacer el proceso de negociación, adquisición, celebrar los contratos, esperar a que llegue en una etapa
en que las vacunas eran un bien muy escaso. Recuerde, los primeros meses del año nos llegaban por lotes bastante pequeños. Empezamos, por ejemplo, con las vacunas Sinopharm con lotes semanales de 50.000 dosis. Ahora, mensualmente estamos recibiendo, o semanalmente recibimos lotes de 500.000. A fin de mes vamos a recibir 900.000, hasta 1.100.000. Entonces, tienen todas las condiciones para poder incrementar el ritmo de la vacunación. Hay un plan de vacunación, hay un cronograma de vacunación, hay un sistema que esté en funcionamiento y ustedes lo están viendo. Tenemos diversas estrategias y en las últimas 3 semanas, empezando mañana, hemos incluido la estrategia de las vacunatones, que están demostrando ser bastante exitosas para animar a las personas a participar del proceso. Pero sobre todo, hay suficientes dosis de vacunas para inmunizar a todos los residentes de nuestro país mayores de 12 años. No solamente peruanos y peruanas, todas las personas que residen en el Perú y que tengan más de 12 años. Quiere decir entonces que no debería bajar el ritmo de la vacunación con el nuevo gobierno por todo lo que ustedes... O sea, debería subir, es lo que usted dice. O sea, tanto vacunatones, más dosis. Vacunatones, grupos etarios y todo lo demás. Exactamente, porque acuérdense que desde el comienzo en que hicimos los contratos informamos que hay laboratorios que nos confirmaron que llegaban las vacunas, pero a partir del mes de septiembre. Por ejemplo, AstraZeneca llega a partir de septiembre y ahí tenemos contratadas, si mal no recuerdo, 14 millones de dosis. Ahora acabamos de celebrar un contrato nuevo con el Fondo Ruso de Inversiones, que es precisamente la vacuna del laboratorio Gamaleya, conocida como Sputnik V. Ellos todavía no nos han dado un cronograma, pero hemos hecho una adquisición de 20 millones de dosis. En realidad las dosis de esta vacuna, o sea, una vacuna tiene 2 dosis, pero vienen juntas, ¿no? Entonces aplican separadas, pero vienen en paquetes de a 2. Entonces, estas 20 millones de dosis sirven para vacunar a 10 millones de personas más. Sí. Entonces, estamos garantizando vacunas suficientes. Algunas personas nos han preguntado por qué necesitamos tantas, porque a veces los laboratorios demoran en la entrega y no queremos que se pierda el ritmo que hemos iniciado para que en el menor tiempo podamos estar todas las personas plenamente vacunadas. Sobre todo Gamaleya, ¿no? Que ha tenido demoras en la Argentina. Por ejemplo, en Argentina. Claro, ¿cómo garantizar que la velocidad de los lotes, ¿no?, que vayan llegando de la vacuna Sputnik V sean prolijos y oportunos, ¿no? ¿Ustedes han garantizado eso? No, todavía no tenemos el cronograma con esta demora Gamaleya. Pero, por ejemplo, Sinopharm, teníamos un contrato ya hemos pagado vacunas contratadas, pagadas y que iban a llegar en el mes de julio. Pero hace unos días nos han informado que van a llegar en 3 partes, la primera semana de agosto, la segunda, la tercera. Nosotros ya estábamos preparados para aplicar todas, pero bueno, vacunas van a tener. Por eso es que yo le diría al señor Ceballos y a otras personas que quizás tengan alguna duda. Yo entiendo que somos un país muy desconfiado. Hemos hecho una encuesta por el Bicentenario y la desconfianza está en 7 de cada 10 peruanos y peruanas. Pero yo le diría que en este caso confíe, porque así como en enero dijimos que íbamos a tener vacunas y lo hemos cumplido, le garantizo que tenemos las vacunas para que ellos continúen al ritmo que tenemos hoy e incluso lo superen. Y eso es lo que más deseamos, porque todos lo que queremos es que nuestra población esté completamente protegida contra la pandemia. Tenemos algunas informaciones sueltas sobre cómo se va desarrollando la transferencia y nos gustaría corroborarlas con usted, que está en la primera línea de esta transferencia. ¿Es verdad que están llegando cartas a los ministerios, incluso de madrugada, sin conocimiento de la plataforma que ustedes mismos con la Contraloría han colocado en línea? Es decir, lo que sabemos es que hay oficios
que están llegando, cartas que están llegando, incluso se habla de alguna carta que está siendo firmada por los más altos representantes del nuevo gobierno y que lo que tienen que hacer ustedes es contestar y decirles se está vulnerando la directiva, así que tiene que ir por la plataforma. ¿Es verdad eso? Es parcialmente cierto. Ya. ¿Por qué? Porque sí han llegado comunicaciones en la madrugada. Nosotros comprendemos que es una situación excepcional, tenemos un plazo corto y la verdad es que yo tenía una reunión de trabajo con la señora Dina Boluarte, que es la vicepresidenta, pero además es la encargada de la transferencia, y ha sido una reunión bastante cordial y productiva. Ellos se han demorado 24 horas en armar sus equipos de revisión, porque los equipos del Ejecutivo, de la gestión actual, son los equipos que preparamos la información, ¿no? Somos los equipos de transferencia del Ejecutivo vigente. Ellos van a revisar la información que nosotros colocamos en la plataforma web, pero para saber quiénes son ellos, los tienen que acreditar. Entonces nos han enviado unas comunicaciones diciendo quiénes son las personas que van a recibir y revisar cada uno de los sectores, y han copiado esta comunicación a Contraloría como debe ser. Ya. Lo que sí hemos contestado es que necesitamos que nos diga quién es él o la responsable de cada equipo. Lo que pasa es que en las listas de personas han puesto a 3 personas responsables y la directiva de Contraloría exige que sea una. Ya. ¿Por qué? Porque tenemos que poner firmas electrónicas, cosas que nos pueden parecer un poco burocráticas, pero son muy ágiles una vez que uno lo hace. Claro. Ahora, lo que nos dicen algunas fuentes bien enteradas es que aparentemente habría un cierto desconocimiento de cómo funcionan las cosas del Estado en el equipo revisor, es decir, el equipo que está entrando. Bueno, son 19 equipos revisores. Hay equipos revisores que tienen 14 integrantes, otros tienen 25, como por ejemplo el del sector educación, otros son más pequeños, tienen 8, 10. Sí, acá está toda la lista. Entiendo también que van a ser... ¿Tiene usted la lista? Sí, acá está. Es un montón. Entiendo que van a ser capacitados por la Contraloría para que puedan acceder a la plataforma y revisen toda la información que se consigna allí. Y si es que consideran que necesitan información adicional, nosotros para eso estamos, para darla. Pero lo importante es que primero revisen lo que existe, porque si recibimos sábanas de listas de información que ya está consignada en la plataforma, es un doble trabajo. Eso, pues, eso. Entonces, ¿usted podría admitir parcial o totalmente o negar que hay ciertos choques en la transferencia en este momento? Bueno, choques no hay porque no se ha instalado ninguna comisión todavía. Choques previos, digamos. Estamos esperando. No, lo que hubo ayer es un poquito de confusión. Y yo lo he compartido con la señora Boluarte porque, por ejemplo, en Salud se presentó un equipo que aparentemente era el equipo revisor de 6 personas, luego se presentaron como 15, luego llamó otra señora para decir que era del equipo. Entonces, esto creo que no ayuda, no facilita, y felizmente hoy día ya se ordenó, ya sabemos quiénes son, quiénes lideran cada grupo, y no debería haber mayor contratiempo, porque de verdad, si uno lee la guía que ha sacado la Contraloría General de la República, es un paso a paso de qué nos corresponde hacer a nosotros y qué les corresponde hacer al equipo revisor. Una consulta, ¿qué impresión le dejó Pedro Castillo en la reunión en Palacio? Y Dina Boluarte, bueno, por cierto. Yo estuve en la primera parte de la reunión porque en la segunda el señor Castillo se quedó con el presidente Sagasti y yo me fui a organizar y coordinar lo de la transferencia con la señora Boluarte. La verdad es que me pareció una persona muy preocupada por el país, muy sencilla, muy democrática en el sentido de plantearnos abiertamente su preocupación por, hablamos un poquito de aspectos generales de lo que son temas de Estado, ¿no? Preocupado también por cómo iba la vacunación, cómo si estaban garantizadas las vacunas, y le explicamos la complejidad del proceso. Se alegró bastante de saber que ya tenemos las dosis necesarias y que ellos no tienen que preocuparse por comprar, tienen que preocuparse por seguir aplicando. ¿Estaban preocupados por comprar? No, querían saber si es que, en efecto, lo que pasa es que
Este tema de la vacunación, yo pienso que ha costado tanto. Cuando nosotros entramos y dijimos que no hay vacunas, la gente se sorprendió porque se les había ofrecido que iba a haber vacunas, se nos había ofrecido, porque yo cuando estaba en casa durante las cuarentenas largas que tuvimos en el 2020, yo creía que nos iban a vacunar como todos entre septiembre y diciembre, pero llegamos a fines de noviembre y no había vacunas. Claro. Entonces yo comprendo cuando las personas tienen dudas, pero ahora estamos en otro momento. Hemos hecho un proceso también de transferencia con transparencia desde el 26 de junio. 2 veces por semana, 2 ministros han estado informando sobre cada una de las carteras, y el día de ayer el ministro de Salud ha informado en detalle cómo está el proceso de vacunación, cómo están los contratos, y esto lo ha hecho junto con el canciller para que no quede ninguna duda sobre la garantía de las vacunas. Una consulta muy breve. ¿Cuánto debería durar esta transferencia? Definitivamente no serán 7 días. Bueno, nosotros ya hemos hecho nuestra parte. Ya. A ellos les toca la revisión. Ya. No es tan compleja la revisión, es leer, mirar. Si uno conoce el sector público, inmediatamente se da cuenta cuáles son los temas que necesitas ampliación de información o precisión. Si mañana se instalan las comisiones de transferencia y ellos ya tienen la acreditación para revisar la plataforma, me imagino que trabajarán el fin de semana. El lunes podríamos tener alguna otra reunión si se requiere. Las reuniones pueden ser virtuales, pueden ser presenciales, o puede no haber necesariamente reuniones, sino más bien pedir más información. Lo importante es que ellos tengan una revisión general antes de que asuma el nuevo ministro o ministra de cada una de las carteras. Y esto debe ser hacia el 28 de julio, porque nosotros dejamos de ser ministros en el momento en que el presidente deja de ser tal. Una de las cosas más centrales, gravitantes en la agenda del nuevo presidente y del nuevo gobierno es la Asamblea Constituyente. Incluso se habla de, ya hace algunos días, que sería uno de los anuncios centrales del discurso del señor Pedro Castillo. Para usted, ¿cuán conveniente para el país, usted que todavía lo dirige desde la presidencia del Consejo de Ministros, es una nueva constitución o discutir una asamblea constituyente, entrar en una discusión sobre la asamblea constituyente, teniendo al lado temas tan urgentes como el que acabamos de hablar, de la vacunación, teniendo temas tan urgentes como la elaboración del presupuesto que tiene que presentarse a fines de agosto y otros temas necesarísimos, ¿no? Imponentes e importantes, el empleo, por ejemplo, y otros? ¿Es conveniente para usted comenzar un momento de discusión en una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución? Bueno, lo primero que tendría que hacerse es tener un marco normativo para convocar a una asamblea constituyente, que no está previsto por nuestra constitución actual. Entonces sería un debate en el Congreso, en caso el Ejecutivo lo proponga. Tendría que haber una reforma del artículo constitucional que establece cuáles son las vías para reformar la Constitución e introducirse en la asamblea. En ese caso no va a ser un tema del debate del Ejecutivo, sino del Congreso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también es importante que en general la ciudadanía nos informemos que no hay forma de cambiar toda la Constitución. O sea, uno puede reemplazar una Constitución por otra, pero van a tener muchos artículos repetidos. Por ejemplo, todos los derechos fundamentales no van a dejar de existir al cambiar de Constitución, al contrario. Además, los artículos constitucionales sobre los derechos de las personas son reflejo del avance en la protección de derechos a nivel internacional. Va a seguir existiendo poder ejecutivo, legislativo, judicial, etcétera, etcétera. Entonces, también creo que no hay que enfocarnos tanto en cambios trascendentales. Esta constitución, a la constitución actual, hace un día, 2 días, acabamos de publicar 2 reformas constitucionales. Tiene más de 25 reformas. Entonces, creo que hay que relativizar. Y el debate constituyente se da en el Congreso. Por supuesto, con participación ciudadana puede darse, pero primero hay que reformar la Constitución antes de hablar de una asamblea constituyente. Y eso se lo digo como abogada constitucionalista más que como presidenta del Consejo de Ministros.
Bueno, Violeta Bermúdez, la presidenta del Consejo de Ministros, con nosotros. Muchas gracias, señora presidenta del Consejo de Ministros. ¿Me permites un par de minutos solamente para agradecerte? Porque durante todos estos meses hemos tenido la oportunidad de conversar contigo y de dialogar sobre temas de políticas públicas de interés para toda la ciudadanía. Y solamente reiterarles que tengan la confianza de que estamos dejando una gestión gubernamental mejor, más ordenada de la que encontramos. Y en segundo lugar, estamos dejando todas las dosis necesarias para que toda la población mayor de 18 años de 12 años esté vacunada contra la COVID-19 antes de fin de año. Muchísimas gracias. Una así cortita, ya que usted menciona unas últimas palabras. La verdad es que la búsqueda permanente de su declaración o su palabra aquí en el programa ha sido siempre un afán de darle a nuestro público la mayor cantidad de noticias que a veces se pueden perder en la agenda diaria del gobierno. Y lo segundo es si usted va a continuar en la vida pública, política o, va a regresar a su trabajo de abogada. Bueno, lo primero es quiero terminar esta tarea tan, de verdad, difícil, complicada, pero a la vez tan satisfactoria de poder haber servido a mi país a partir de esta posición. Yo prefiero no hacer planes por ahora. Yo enseño en la universidad, voy a volver a la docencia universitaria, pero nunca me gusta cerrar ninguna puerta. Creo que todavía tengo mucho por dar a mi país y bueno, veremos qué nos depara el destino. Le agradezco por esta entrevista. Que tenga usted muy buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta luego. La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, dice que volverá a la docencia universitaria, pero no está descartando o no cierra puertas a una vida pública o política activa, ¿no? No tan activa como jefa de gabinete, ciertamente, pero no lo descarta. Vamos a hacer la pausa en el programa y vamos a regresar para conversar con Julio Arbizu, que es el encargado de la transferencia de gestión en el sector justicia. No